Bien, vamos a resolver el ejercicio número 60 de la página 55 del libro de física para segundo bachillerato. El ejercicio dice: lanzamos hacia arriba desde una altura de 0.50 metros una moneda al aire con una velocidad de 2,0 metros por segundo a la menos 1. ¿A qué velocidad toca el suelo? ¿Qué altura llega a alcanzar la moneda? Entonces vamos a dibujarla. Entonces tenemos aquí el nivel del suelo. Dice: lanzamos hacia arriba desde una altura de 0.5 metros. Desde una altura de 0.5 metros. Es decir que si aquí tenemos el suelo, la moneda está aquí aproximadamente, ¿no? Y de hecho la moneda ya tiene aquí ya 0.5 metros. Ya se encuentra aquí. Y dice: lanzamos hacia arriba desde una altura de 0.50 metros o 0.5, que es lo mismo, una moneda al aire con una velocidad de 2.0 metros por segundo a la menos 1. Necesariamente para que suba la moneda debe llevar una velocidad. Entonces sería una velocidad inicial, pero para la subida de 2,0 o simplemente 2 metros por segundos a la menos 1. Y esta velocidad inicial es solamente para la subida. Dice: ¿a qué velocidad toca el suelo? Esta velocidad la tenemos que analizar. Si nosotros revisamos aquí el movimiento de la moneda, inicialmente la moneda sube. Entonces la moneda sube, va a llegar un punto en el que ya no pueda subir más, alcanza la altura máxima y luego de eso inicia el descenso. Baja y un instante antes de topar el suelo, la moneda tiene una velocidad, la velocidad con la que está bajando. Esa es la velocidad que nos está pidiendo. ¿A qué velocidad toca el suelo? ¿Toca el suelo o estamos hablando un instante antes de tocar el suelo? ¿Sí? Porque, bueno, hablemos de que cuando toca el suelo ya la velocidad instantáneamente se hace cero. Hablemos de que esta es una velocidad un instante antes de tocar el suelo, o en el instante en el que hace contacto con el suelo, y lógicamente esa velocidad ya correspondería a la etapa de bajada de la moneda. Entonces aquí tenemos nosotros dos etapas: la etapa de subida, que según dice aquí, lanzamos hacia arriba desde una altura de 0.5 metros, lanzamos hacia arriba, es decir que esta es la velocidad inicial de subida, que es de 2.0 o simplemente 2 metros por segundo a la menos 1. ¿Sí? Aquí tenemos una etapa de subida, y una vez que alcanza la moneda a su altura máxima, inicia el descenso hasta que llega al suelo. Entonces en ese instante está pidiendo a qué velocidad toca el suelo, y la siguiente pregunta dice: ¿qué altura llega a alcanzar la moneda? ¿Qué altura llega a alcanzar la moneda? Entonces aquí nosotros vamos a ponerle así, vamos a ponerle un valor de y, que es el que no sabemos, y este valor de y es la altura que ha subido la moneda desde el instante en el que partió. Entonces aquí tenemos dos alturas: la primera, que es de 0.5 o 0.50, que corresponde a la altura desde el sitio en el que partió, y aquí vamos a ponerle una altura de y, que es la altura que subió cuando se le aplicó esta velocidad de 2 metros por segundo a la menos 1. Entonces vamos a ver la subida. Solamente para la subida tenemos que analizar el movimiento. Aquí tenemos que la velocidad inicial de la subida es de
2, bueno, en este caso es 2.0, pero también pero es lo mismo que poner 2 metros por segundos a la menos 1. En la etapa de subida, ¿cuál es el fenómeno que se produce? La moneda sube, llega hasta una altura máxima, una altura hasta la que ya no puede subir más, y en ese instante la velocidad final de la moneda es 0. Y este instante, este punto, es el que divide la etapa de subida con la etapa de bajada. Solamente analizando en la subida tenemos que, repito nuevamente, que tenemos una velocidad inicial de 2 metros por segundo a la menos 1, la velocidad de subida, porque dice que lanzamos hacia arriba la moneda hasta que alcanza su altura máxima, punto en el cual la velocidad final es 0. Esa sería la etapa de subida. Además de esto, en la subida tenemos que la gravedad es de 9.8 metros por segundos a la menos 2, que ese es un dato que ya se sobreentiende porque estamos trabajando en caída libre, estamos trabajando en movimiento vertical, estamos trabajando, la trayectoria se realiza en el aire, por lo tanto aquí actúa la gravedad. ¿Qué es lo que vamos a poder calcular aquí? Aquí vamos a poder calcular, por ejemplo, como ya se indicó anteriormente, si esta es solamente la etapa de subida, aquí podríamos calcular la altura que subió, este valor de y, es decir, este valor de y, e incluso podríamos calcular el tiempo de subida, solamente el tiempo que tarda en subir. ¿Sí? Esta etapa de subida, que es esta partecita de acá, ¿no? Simplemente yo la he ampliado. Bueno, como en el ejercicio dice qué altura llega a alcanzar la moneda, podríamos calcular en este caso la altura, y en este caso podríamos partir de la ecuación. Bueno, tendríamos dos datos diferentes, ¿no? Aquí sería que la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la gravedad por la altura. Sí, y de aquí nosotros despejamos, o podemos utilizar la fórmula de la altura máxima, que es igual a la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 gravedades. Si trabajamos con esta, simplemente tenemos que calcular la altura máxima ingresando datos. Aquí tenemos que ingresar la velocidad inicial, que en este caso son 2 metros por segundos a la menos 1, y 2 veces la gravedad, que es 2 por 9.8 metros por segundos a la menos 2. Aquí me faltó poner al cuadrado, no hay que olvidarse. Entonces la altura máxima igual, y vamos a ver la cálculo. Entonces vamos a ingresar los datos. Sería 2 al cuadrado, que sería 4, dividido, y aquí tenemos una multiplicación en el denominador. Para que la calculadora entienda que esta multiplicación está dentro del denominador, tenemos que abrir un paréntesis, y aquí sería 2 por 9.8, sería 2 por 9.8. Sí, y de esta manera la calculadora entiende que la división debe abarcar a todo lo que está dentro del paréntesis, porque todo esto está en el denominador. Entonces dice 0.2 o 0.20, vamos a 0.2 metros, ¿no? Recordemos que la altura se trabaja en metros. Y bueno, en este caso ya tenemos la altura. Podríamos ya contestar la segunda pregunta, que dice ¿qué altura llegó a alcanzar la moneda? Podríamos poner la altura alcanzada fue, de acuerdo a este gráfico, como vemos, inicialmente la moneda estuvo ya a 0.5 metros, pero luego subió un valor de y, que en este caso es 0.2 metros. Entonces la altura es de 0.7 metros en total. Bueno, en este caso ya hemos obtenido la segunda pregunta, ¿no? Bien, vamos a calcular ahora. La primera dice a qué velocidad toca el suelo. ¿A qué velocidad toca el suelo? Esta velocidad
si nosotros revisamos el gráfico, está en la etapa de bajada, porque inicialmente la moneda no parte desde el suelo, sino parte ya desde una altura de 0.5 metros. Entonces tenemos que la moneda sube, llega a un instante en el que se detiene. Aquí la velocidad es de 0 y esta velocidad es la que separa la etapa de subida con la etapa de bajada. Entonces, una vez que la moneda llega hasta la altura máxima, la velocidad se disminuye, se hace 0 e inicia el descenso hasta que la moneda choca o golpea o se pone en contacto con el suelo. Entonces esta es la velocidad que se necesita y esta velocidad está en la etapa de bajada. Entonces en la bajada vamos a dibujar la moneda que está aquí y lógicamente para la bajada la moneda parte con esta velocidad, porque se había dicho anteriormente que esta velocidad de 0 es la velocidad que separa, o es el punto, o es la altura máxima que separa la etapa de subida con la etapa de bajada. Por lo tanto, para la bajada, la moneda parte con una velocidad inicial de 0. Baja. Choca contra el suelo con una velocidad final, que es la velocidad que nosotros necesitamos. Ahora, para la etapa de bajada, también vamos a necesitar que la gravedad es de 9.8 metros por segundo a la menos 2. Y además de eso, tenemos ya una altura total. Porque en la etapa de bajada, sí, la moneda hace nuevamente todo el recorrido de bajada. Entonces aquí nos serviría el valor de la altura. En este caso vamos a ponerle Y. Pero la altura total ya la calculamos que es de 0.7 metros. Entonces con estos datos ya podríamos utilizar esta fórmula, porque aquí tenemos lista la velocidad final para ser calculada. Entonces sería velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 gravedades por la altura. Como la velocidad inicial es 0, se elimina este término, quedándonos que la velocidad final al cuadrado es igual a 2 gravedades por altura. La velocidad al cuadrado es igual a 2 por 9.8 metros por segundos a la menos 2 y el valor de la altura que es de 0.7 metros. Velocidad al cuadrado igual, y trabajamos con la cálculo. Dice 2 por 9.8 y por 0.7, 13.72. Las unidades, aquí tenemos metros por metros, metros al cuadrado y por segundos a la menos 2. Y aquí como tenemos la velocidad al cuadrado, aplicamos la raíz a los dos lados. Entonces la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 13.72 metros cuadrados por segundos a la menos 2. Vamos a ver. Raíz de 13.72, 3.7. Entonces la moneda choca contra el suelo o un instante antes de tocar el suelo o en el instante en el que toca el suelo, lo hace con esta velocidad de 3.7 metros por segundos a la menos 1. Y eso es todo el ejercicio.